Graciela Jiménez. Dios te bendiga. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno que podamos tener eventos como este. No porque la temática sea divertida, sino porque es necesaria, ¿verdad? Porque realmente nos despierta los sentidos, por así decirlo, para que podamos entender que este tipo de cosas, como contaba Ivana, son parte de la realidad. ¿Vieron ese dicho que dicen que la realidad supera la ficción? ¿Sí o no? Dígame si no es cierto. Totalmente cierto. La realidad muchas veces supera la ficción. Gracias. Quiero contarles que allí atrás, antes de meterme en el material, usted tendrán libros, tanto de Graciela D'Amico como los míos, que tienen que ver con el material que trabajamos en este tipo de eventos. Muchas veces en una hora, en 45 minutos, no podemos dar todo lo que queremos. Entonces, hemos tomado tal vez el tiempo de poder poner en un papel cosas que le van a ser útil para seguir trabajando el tema que de repente nosotros presentamos a través de algunas consignas o tocamos, como decimos comúnmente, solamente abrimos como una puerta para que tanto los hombres como las mujeres puedan seguir interiorizándose en este tipo de temáticas. Un tema que quiero tratar en esta tarde, cuando Mirta me preguntó acerca del título de lo que quería tratar, le dije, ¿cómo transformar el dolor en oportunidades? ¿Por qué? Porque el dolor muchas veces se transforma en un gran sufrimiento. Y el sufrimiento hace que muchas veces perdamos de vista las oportunidades que tenemos para poder salir de adelante. Es cierto que muchas veces hay situaciones en la vida de las personas que marcan profundamente y que es difícil cierto tipo de situaciones poder abordarlas solamente desde lo psicológico, desde lo emocional. Y en esto, déjeme decirle, permítame que le diga en esta tarde, nosotros que somos hombres, mujeres de fe, muchos de los que estamos aquí, entendemos que más allá de todo lo que nosotros podemos dar como recursos, como herramientas para poder salir adelante de ciertas situaciones, hay algo que es indudable, que tiene que ver con una fuerza más allá de nosotros, que es Dios, que es el único que realmente nos puede sacar de cualquier situación. ¿Por qué estoy contando esto? Mire, esto es algo que trabajamos aún desde ámbitos que no tienen que ver con ámbitos eclesiásticos ni religiosos, sino que tienen que ver con, por ahí en reuniones que tienen que ver de tipo gubernamental o de otro ámbito, donde aún personas que no son personas de fe reconocen que la psicología, por ejemplo, tiene hasta un límite para poder ayudar a las personas. Y que tal vez lo que a una persona le llevaría años poder cambiar en su vida a través de un tratamiento, muchas veces tomando la ayuda de algo mayor que es Dios, puede ayudarnos a cambiar totalmente la situación en un tiempo mucho más breve y con una efectividad mucho más profunda. Por ejemplo, el tema que yo quiero abordar en esta tarde, en esta primer parte después del break, es el tema del abuso sexual infantil. ¿Por qué quiero hablar de abuso sexual infantil? Porque creo que es un flagelo que está muchas veces
silenciado, invisibilizado, y muchas veces como familias creemos que a nosotros no nos va a tocar. ¿Le parece? Ninguna familia está preparada, por así decirlo, para enfrentar una situación de abuso sexual dentro de su propia familia. Hace muy poquitos días veíamos una mamá que denunciaba en el noticiero, no me acuerdo en cuál, bueno, estuvo en todos los canales, pero que estaba llevando a su hijo a un tratamiento con un kinesiólogo. No sé cuántos vieron la noticia. A ver, levánteme la mano los que vieron la noticia. Un nene de 3 años, ¿no? Donde el chico tiene un problema, creo que me dijeron que tiene un problema emocional, tiene un problema de retraso y necesita un tratamiento porque es un chico que aparte fue operado del corazón y todo lo demás. Estaba haciendo un tratamiento de kinesiología con un profesional y en algún momento este profesional hace que la mamá lo espere afuera y empiezan a ver cómo el chico comienza a tener rasgos de no querer ir, de llorar, y cuando la mamá le cambia el pañal se da cuenta que dentro del pañal había un pelo púbico, y esto le da la señal de que su hijo había sido de alguna forma abusado, evidentemente, en este tratamiento, y de ahí lo lleva inmediatamente al médico y el médico comprueba que evidentemente había sido abusado. Esto salió en todos los noticieros esta semana, no sé cuántos no lo vieron, pero fue algo que impactaba el relato de esta madre. Esto nos lleva a pensar, como ella decía en el relato, nunca pensé que nosotros como familia íbamos a vivir una situación semejante. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver las estadísticas, comenzamos a ver, mire, las estadísticas nos dicen de que cada 10 chicos, 4 han pasado por el abuso sexual infantil. 4 de cada 10. Y que 7 de esos 10, o sea, sacando los 4, digamos, han estado, los 3 restantes, por así decirlo, han estado en riesgo. Y cuando se habla de riesgo, es que han estado expuestos, ¿no?, a algún tipo de abuso. Por supuesto, el abuso sexual infantil es un tema complejo que en 40 minutos no lo vamos a poder desarrollar. Simplemente estamos hablando de prevención, simplemente estamos hablando de factores de riesgo, simplemente estamos hablando de factores que posibilitan esto. Y una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar más es poder hablar de estos temas, que estos temas sean temas de conversación en nuestra familia, que podamos hablar con la libertad para poder aún hablar de la educación sexual, preparar a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros sobrinos en poder defenderse cuando estén en alguna situación de este tipo. Es lo único que podemos hacer. Pero, aunque parece, uno dice lo único, pero lo realmente necesario, con lo cual nosotros podemos evitar que muchas veces un niño o una niña viva situaciones así. ¿Por qué quiero hablar cómo traspasar del dolor a las oportunidades en vez de que se transformen en sufrimiento? El abuso sexual deja marcas profundas en la vida de la persona. No sé si tenemos el power, cualquiera de los dos. Ahí estamos. La familia
y el abuso sexual infantil. Espere que yo me lo abro acá porque estoy más... Luego voy a terminar con esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos al tocar este tema, en esta etapa? Primero, sensibilizar a la familia frente a la realidad del abuso sexual infantil. También la necesidad de comprometer a cada familia en la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? ¿No? Y en el tercer punto los leo todos, así se los explico. Fortalecer los factores protectores en los niños de la más temprana edad para evitar vulneraciones de todo tipo. Esto que nace desde la familia, sabe que hay una diferencia entre abuso y violación. El abuso sexual está comprobado que se da dentro de un ámbito familiar o de amistad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser generalmente quien empieza una relación de abuso sexual, es alguien cercano a la familia, es alguien amigo, es alguien familiar, es alguien que tiene acceso a los chicos. También tiene que ver, esta semana salieron un montón de situaciones de abuso. Hay un grupo de hombres que concurrieron a un colegio en San Isidro, que después de 20 años de haber pasado por ese colegio, se animaron a hacer una denuncia en conjunto de un profesor, no me acuerdo si era de arte o de qué, que abusó a muchos de ellos mientras fue su profesor. Y estos hombres hablaban acerca de cómo, ¿no?, las familias, junto con los directivos del colegio, tomaron los casos y los taparon, silenciando a los chicos con lo que habían estado viviendo dentro de ese ámbito de colegio. Y este hombre, el primero que se animó a hablar, dice que en una reunión, creo que de exalumnos, alguien se animó a contar lo que le había pasado, y ahí se dieron cuenta de que había varios que habían pasado por el abuso sexual infantil en el mismo colegio y por el mismo profesor. El abuso sexual infantil, una de las cosas que hace en forma constante o principal, justamente es esto, silenciar a quien es víctima. Por eso estamos hablando, hay una diferencia enorme entre una violación, que puede ser en un momento, una persona extraña, algo fortuito, algo que pasa en algún momento circunstancial, ¿no? La violación, como hemos visto, que iba en el tren o bajó del tren, y la diferencia con el abuso sexual infantil es que el abusador elige a sus víctimas, prepara el terreno, silencia a la persona que luego va a ser abusada. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual infantil, aunque no vamos a medir el grado de gravedad entre una cosa y otra porque todo es grave, pero sí que produce una sensación de impotencia, de injusticia tan profunda en la vida de esa persona que muchas veces transforma, ¿no?, a esa persona en otra persona. No sé si está claro en lo que decir. Muchas veces las personas han edificado sus vidas a través o sobre las heridas que les dejó el abuso sexual infantil. Y como vamos a ver aquí un poquitito, voy a meterme un poquitito aquí en el Power y después les voy a decir por qué estoy hablando de lo que estoy hablando. Si me pasas la próxima, los factores de riesgo, ¿no? Identificar qué circunstancias aumenta el riesgo de una niña, niño, niña o adolescente. Y estamos hablando siempre de familias
donde hay rigidez, donde hay autoritarismo, donde los chicos no pueden hablar libremente de lo que les pasa, familias aisladas o falta de educación en sus familias. No me voy a meter en todos los detalles, pero sí quiero decir que nosotros como familia podemos generar factores de riesgo o podemos levantar barreras protectoras para que los chicos y las chicas no puedan aprender a defenderse. El abandono es una de las cosas, el abandono emocional, el abandono físico, el abandono muchas veces de padres, aunque están presentes pero ausentes, genera que los chicos sean mucho más vulnerables. La pobreza también es un factor de vulnerabilidad. La falta de oportunidades también es un factor de vulnerabilidad. Las familias donde hay violencia doméstica es un factor de vulnerabilidad. Las familias que no hablan de sexualidad es un factor de vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay familias en las cuales no se habla ningún tema relacionado a lo sexual. Y sabe que hoy las escuelas tienen programas que hablan de sexualidad. Pero déjeme decirle mi opinión. Está perfecto que se hable, pero nosotros como padres somos los que tenemos que hablar y marcar el lineamiento en cierta manera hacia dónde queremos llevar nuestros hijos o qué es lo que queremos, cómo los queremos acompañar en este conocimiento de lo sexual. Sobre todo en una sociedad donde lo sexual está tan, por así decirlo, desvirtuado o mal enseñado, donde los estereotipos, como vemos en la televisión, están tan desdibujados, donde la sexualidad pasa por una exposición vulgar de la mujer, del varón que tiene que estar, no sé, ¿no? El varón que tiene que estar todo musculoso, la mujer que tiene que ser 90, 60, 90 y tantas cosas, y parecería de que entra a nuestra familia o entra a la vida de nuestros hijos todo lo relacionado a lo sexual desde un lugar que ni siquiera es el correcto. Ahora, todos estos son factores que van a trabajar son factores de riesgo para que los chicos estén en un estado de vulnerabilidad. Por eso la idea de poder tocar esto, luego ustedes estarán escuchando un testimonio, luego estará hablando Guillermina acerca de cómo educar las emociones. Cuando alguno ha pasado por el abuso sexual infantil, y el abuso sexual infantil, déjeme hablarle de algunos de los mitos, ¿no? Muchos piensan, primero, en mi familia no existe, no pasó. Yo quiero decirle que muchas veces los padres les cuesta poder identificar, por así decirlo, cuando se encuentran con una realidad de un abuso, de algún tipo de abuso en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque lo primero que como padres sentimos es la negación a que puede sucedernos a nosotros. Y ¿por qué hablo todo esto? ¿Y por qué voy a hablar de cómo transformar el dolor en oportunidades en vez de que esto se transforme en sufrimiento? Me tocó en forma personal pasar por algunas situaciones de abuso en la niñez, en los cuales pude hablar con mis padres cuando ya era una persona adulta. Y aunque hubo tantas señales acerca de que realmente había habido una situación clara de abuso, de violación, no voy a contar mi testimonio, mis padres se negaban como a ver la realidad, y no porque eran malos, sino porque
nosotros pensamos que muchas veces a nosotros, o sea, pensamos, a mi familia no le puede pasar este tipo de cosas. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? A veces hay personas que nosotros trabajando con víctimas de abuso sexual infantil, a veces viene una persona y cuenta su historia y cuenta esto, pero mi mamá no me creyó, pero mi papá no me creyó. Y esto hace que la herida sea mucho más profunda que aún el mismo abuso. O en algunos otros casos, donde tal vez la mamá sabía, pero no hizo nada porque no podía, porque no sabía o porque no quería. Esto sucede. Ahora, estos factores de riesgo son cosas que nosotros tenemos que poder trabajar dentro de nuestra familia. Muchas veces cuando las familias están viviendo una situación de guerra, por así decirlo de alguna manera, donde hay violencia doméstica, donde hay silencios, donde hay situaciones tan tirantes, donde parecería que en cualquier momento las cosas vuelan por el aire, por decirlo de alguna manera, y los chicos están viviendo en una situación de violencia, a un chico en una situación de este tipo le va a ser muy difícil poder defenderse, poder hablar, poder defenderse de quien lo quiera abusar. Son chicos vulnerables. Por eso estamos tratando de trabajar, como hablaba Graciela, no familias ideales, sino familias reales, con problemas, pero con soluciones, con un camino de salida. Ahora, ¿se puede salir de las consecuencias del abuso sexual infantil? Sí, se puede salir. Se puede salir. Pero lo primero que tiene que haber es poder decir, esto nos pasó como familia. Hace poco atendíamos con Guillermina a una familia completa donde sus hijos, por falta de educación sexual, por estar en una situación, en un ambiente, estaban fuera del país, trabajando y un poco aislados de la realidad, con muy poca información sus hijos en cuanto a temas de todo lo sexual. Tuvimos que atender a esta familia porque aún dentro de su propia familia los hermanos habían abusado de la hermana y los padres, cuando se enteraron de esto, vinieron con su hija, pero tuvimos que trabajar con los padres, tuvimos que trabajar con la hija, tuvimos que trabajar con los hijos, ¿no? Familias con una dinámica compleja donde estos factores de riesgo estuvieron porque fue una familia que estaba aislada, que no tenía la información necesaria, por una familia donde nunca se habló de sexualidad, donde nunca se habló de cómo enfocar el deseo, de que nunca se habló de lo que verdaderamente tiene que ver con la sexualidad, ¿no? A los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, hay que educarlos para que puedan aprender a enfocar lo que sienten de una manera correcta. Ahora, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de las consecuencias también que genera el abuso. Si pasamos a la próxima filmina, sí, me voy. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? La baja autoestima, la carencia afectiva, la actitud pasiva, tendencia a la sumisión, baja capacidad de tomar decisiones, ¿no? La indefensión aprendida, el aislamiento social, la timidez o el retraimiento, familias en las que se ejerce alguna forma de maltrato hacia los niños, familias en donde se socializa la desigualdad de género.
Y factores de protección. Eso fue lo negativo, ahora entramos en lo positivo. Primero, ¿cómo podemos contribuir a la protección de factores que ayuden a los niños a poder defenderse de todo lo que tiene que ver el abuso? Primero, desarrollar una buena autoestima, la valoración del cuerpo y la buena comunicación. Mire, dígame, ¿esto es difícil de trabajar dentro del ámbito familiar? No. ¿Verdad? ¿Cómo podemos desarrollar una buena estima hacia nuestros hijos? Resaltando sus virtudes, registrándolos, ¿no? Vinieron del colegio, ¿cómo estuviste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? Qué bueno que sos, qué lindo que sos. Sos el más hermoso, en serio, te amo, te quiero, caricias. Esto desarrolla, ¿por qué digo esto que es tan básico? Usted dirá, ¿por qué nos está diciendo esto que es tan básico? Porque tenemos que empezar por lo básico. Tenemos que poder empezar a hablar lo básico. ¿Cómo yo desarrollo una buena estima con mis hijos? ¿Cómo les ayudo a desarrollar a ellos una buena estima? ¿Sabe lo que hacen los abusadores? Comienzan a trabajar de esta forma, nada más que con un fin diferente. La persona que abusó de mí era una persona de un tío que, mire cómo empezó el abuso. Cuando yo volvía del colegio, él se interesaba por mí. Me preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te enseñaron? Se sentaba conmigo a que pudiéramos charlar sobre el día. Después me traía regalos. Me decía, qué linda que sos, qué buena que sos mi sobrina preferida. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Este lazo que él comenzó a formar trabajando en algo que tal vez mis padres no sabían cómo hacerlo, y esto por favor no lo tomen como una crítica a mis padres, sino que es todo lo contrario. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Él empezó a desarrollar una relación conmigo que empezó a generar un vínculo en el cual yo sentía que para mí era una persona que me miraba, le interesaba lo que hacía, yo sentía que me amaba. Nada más que esto tenía un costo. ¿Por qué? Porque él tenía un interés que yo, siendo una niña, no lo podía entender en ese momento. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá tiene que ver con esto, desarrollar una buena autoestima, la valoración del cuerpo. La valoración del cuerpo, aprender a reconocer cuál es nuestro cuerpo. Déjeme contarle algo que por ahí suena hasta raro, pero sabe que el día que yo me indispuse por primera vez como mujer, no tenía idea de lo que me estaba pasando. Esta falta de educación en lo sexual, de una cosa simple, ¿no? De hablar con las nenas, por ejemplo, a tal edad tus órganos, tus ovarios comienzan a trabajar, cómo es el proceso, a los varones, ¿no? Cuando empiezan a desarrollarse, los cambios del cuerpo, los cambios hormonales, los cambios en el interior y todo lo demás. Cosas que uno dice son básicas, pero que muchas veces dentro del ámbito de la casa no se habla. Y esto que nosotros tenemos que poder empezar a hacer nos va a llevar a que nuestros niños de repente tengan herramientas para protegerse
de situaciones de abuso. Y, por supuesto, buena comunicación. La buena comunicación no tiene que ver con qué tipo de carácter tenemos. La comunicación es algo que se construye, es algo que se practica, es algo que uno tiene que aprender a desarrollar dentro de un ámbito familiar. ¿Cómo? Por ejemplo, hablando de las cosas, se empieza desde lo básico y cotidiano para llegar a lo profundo. Entonces yo empiezo hablando, por ejemplo, qué lindo es el día, qué linda semana, qué lindo estuvo el colegio, qué pasó hoy en el colegio, de lo cotidiano. Uno tiene que poder empezar a desarrollar una buena comunicación, ¿no? Con la confianza en que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que nuestros nietos, sea el rol que ocupemos, puedan realmente entender y se pueda generar este lazo de confianza que nos permita hablar aún de las cosas más importantes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay estas cosas y ellos pasan por alguna situación difícil, y les puedo asegurar que lo pasan, que pasan por situaciones difíciles, ellos puedan tener la libertad y la confianza de volver y hablar con alguno de nosotros en la casa y nos puedan contar algo que ni siquiera lo pueden decodificar correctamente. Yo recuerdo que una vez, creo que es la primera vez que voy a contar esto, espero que no salga en ningún lado, pero me acuerdo que una vez mi hija vino del colegio y comentó, mamá, me dice, no me gusta el profesor de informática. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya cuando me dijo, no me gusta el profesor de informática, a mí se me pararon así los pelos. Dije, ¿qué pasó? Nada, dice, pero cuando nos enseña computación, me dice, él se para detrás mío y para enseñarme a usar el teclado me pasa las manos por acá adelante. Cuando ella me dijo esto, mire, me fui al colegio, pero no sé, creo que casi ahí, mire, hizo un escándalo. En ese momento no tenía las herramientas que hoy tengo. Pero como yo había vivido una situación de abuso, para mí eso fue una alerta, una luz roja en el camino, en el decir, pero esta confianza de que ellos puedan contar lo cotidiano hace de que nosotros podamos prevenir situaciones de abuso cuando están ellos en riesgo. Bueno, no paré, les digo la verdad, hasta que no lo echaron. No paré. Me lo justificaron, dijeron que no, que esto, que aquello. Yo hice tanto lío, que lo sacaron. No sé si lo mandaron a otro colegio o qué hicieron, pero que lo sacaron de ahí y yo dije, mi hija no va más a una clase de este tipo y así, y hablé con otros padres y ahí me amotiné. ¿Por qué? Porque yo sabía que si esto avanzaba, iba a ser una situación de abuso. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Esto es un taller, estamos hablando justamente de cómo hay factores de riesgo y cómo hay factores de fortalecimiento. Yo creo que nosotros tenemos que poder trabajar en esto. ¿No? Esto no se trabaja. Está bárbaro tener este tipo de reuniones donde estamos aprendiendo, donde tenemos como poder tocar estos temas. Pero depende de nosotros y lo que nosotros hagamos también en nuestra casa. Cómo bajemos esto a la realidad de nuestros hijos para poder protegerlos de lo que significa el abuso sexual. Y ahora quiero entrar directamente, ¿no? Porque estamos tratando de ajustarnos al tiempo que tenemos. ¿Cómo transformar el dolor en oportunidades? Sabe que, así como hablaba Graciela, nosotros muchas de las cosas
que trabajamos las hacemos desde una mirada espiritual. ¿Y por qué lo hacemos desde una mirada espiritual? Porque así como creemos que el hombre fue formado espíritu, alma y cuerpo. Del cuerpo tenemos noción, porque tenemos noción del alma, tenemos noción también porque tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra voluntad. Pero también hay un área espiritual donde se desarrolla la fe, el conocimiento de Dios, y que es una de las áreas más importantes que nos pueden ayudar a poder encontrar la fuerza, por así decirlo de alguna manera, para salir adelante aún de las cosas más traumáticas. Cuando estamos hablando del abuso sexual infantil, y si alguien ha pasado por el abuso sexual infantil, el abuso deja marcas profundas en la vida de las personas. Una persona que ha pasado por el abuso sexual infantil, no voy a hablar de todas las características, pero tiene una de las cosas que más es afectada es en lo relacional, ¿no? Y en lo relacional afecta todos los ámbitos de la vida porque nosotros somos seres que nos relacionamos constantemente a lo largo de toda nuestra vida. Cuando el abuso sexual infantil ha marcado a una persona, no solamente ese abuso pudo haber dañado el cuerpo, o haber despertado en el cuerpo sensaciones, sentimientos, sino que también se destruye algo que tiene que ver con la confianza. ¿Por qué? Porque, como les dije, el abusador busca a la víctima, la prepara, ¿no? Genera un lazo de confianza que luego utilizará ese lazo de confianza para perpetrar, por así decir, el abuso, que el abuso puede ser caricias, puede ser toques indebidos, muestra de genitales. El abuso implica un montón de cosas. Los chicos tienen como una barrera de protección natural, porque muchas veces una caricia en la cabeza con una intención incorrecta, los chicos se sienten que no quieren, ¿no? Nosotros que somos más sociabilizados, hacemos que los chicos, no, saludá fulanito, saludá menganito, dale un beso al tío, a la tía, a este, a aquel, al otro. Y a veces los chicos ponen límites a ciertas personas que nosotros tendríamos que aprender a respetar, porque si ellos no se sienten seguros, está bárbaro, que sean educados, pero no tienen que por qué permitir o hacer algo que les va contra lo que ellos sienten en ese momento. Ahora, lo relacional es afectado. ¿Por qué? Porque se destruye dentro de la vida de la persona algo que tiene que ver con la confianza. Y toda nuestra vida será una vida en la cual nuestras relaciones con quien nos casamos, la relación con nuestros hijos, si estamos en alguna iglesia, si estamos en una empresa, trabajamos, todo tiene que ver con relaciones. Una de las cosas que más afecta a una persona tiene que ver con esto, esta capacidad de confianza. ¿Por qué? Porque no podrá relacionarse libremente a lo largo de su vida si no resuelve primero el tema del abuso. Por otro lado, muchas veces la sexualidad es afectada de diferentes formas, con disfunciones, con falta de una claridad en la identidad sexual, con situaciones donde se puede llegar hasta la promiscuidad o se puede llegar al rechazo de todo lo sexual. Todo esto son consecuencias directas que genera el abuso en la vida de una persona. Muchos aún matrimonios
sufren cuando se casan y han pasado por alguna situación de abuso sexual, alguno de los dos, tendrán que trabajar profundamente en su sexualidad porque esto genera ciertas situaciones que no les permite muchas veces disfrutar de una vida sexual plena y tiene su raíz en el abuso. Y no le voy a hablar de todas las situaciones aún psicológicas, psiquiátricas, que puede generar el abuso desde montones de situaciones. O sea, el grado en el cual la persona puede ser dañada es tan profundo que muchas veces no se resuelve con un tratamiento en lo psicológico. Sí, en un tratamiento de lo psicológico, sino que necesitará mucho más. Me acuerdo que una vez una psicóloga me dijo, los psicólogos ayudamos a las personas a poder llevar sobre sus vidas, en cierta manera, lo que les pasó, como si aprender a convivir, ¿no?, con lo que les pasó. Se les llama, en algunos casos se les llama sobrevivientes. Pero déjeme decirle una cosa, nosotros en Dios y a través de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, nosotros no solamente le enseñamos a convivir con lo que le pasó, sino que Dios puede sanar, restaurar y cambiar lo que esa persona vivió. Esto no lo puede hacer un tratamiento psicológico, y no estoy en contra de la psicología, nada que ver, sino que estoy hablando desde el conocimiento de lo que la ciencia puede hacer, pero lo que Dios puede hacer. Solamente Dios puede reparar completamente lo que vivió una persona. ¿Por qué hablo de transformar el dolor en oportunidades? Muchas veces el dolor, ya sea por un abuso, por una pérdida, por una situación X, lleva a las personas a vivir en una situación de sufrimiento. Conozco personas que a través de las cosas que vivieron quedaron detenidas en ese sufrimiento. Y su vida marcada por cierta situación, por una pérdida, por la muerte de un hijo, por la muerte de un esposo, por una situación de abuso, por una situación de maltrato, por la pérdida de un negocio, por una situación que marcó esa vida, ¿no?, una pérdida profunda. Esto, mire, el pasaje que les quería comentar es un pasaje donde Jesús estaba hablándole a una multitud y de repente que ve venir a una barca de pescadores que habían estado trabajando toda la noche, pero sin resultados. Dice que cuando Jesús los vio limpiando sus redes, primero les dijo, mirá, necesito ir mar adentro, que me lleves mar adentro. Yo digo, y ahí yo vi en esta historia cómo estas personas, aunque habían tenido un día o una noche intensa de trabajo y habían pasado tal vez por la frustración de haberlo intentado todo y no tener resultados, podrían haber dicho, nosotros ya lo intentamos. Nosotros ya pasamos por esto, nosotros ya buscamos ayuda aquí, nosotros buscamos ayuda allá, nosotros hicimos lo que sabíamos, nosotros intentamos salir de esta situación, de esta manera, pero no tuvimos resultado. Sin embargo, ¿no?, se animaron a ir un poquito más y ante la invitación de Jesús fueron con Él mar adentro. Y cuando estaban mar adentro, Él les dice, bueno, ahora van a intentarlo una vez más, pero lo van a hacer en mi nombre. Y dice que ellos tiraron las redes y sacaron esas redes, dice, vinieron llenas de tanta pesca
rica, había sido tan abundante, había sido ahora lo que estaban viendo, que necesitaron ayuda de otras barcas que estaban ahí pescando. Y cuando ellos vieron esto, esta manifestación de Dios, y déjeme decirle algo acá, hay una parte que tendremos que hacer nosotros, pero hay una parte que solamente Dios puede hacer. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte, escúcheme bien, Dios hará su parte. Para lo que nosotros no podemos, lo hará Él. Y dice que fue tan fuerte lo que vieron que Pedro en ese momento dijo, esto es tremendo. Y dice que ahí Jesús le dijo, mira Pedro, esto que estás viendo en el mundo natural, lo vas a ver en el mundo espiritual. Y déjeme decirle, terminar con esto. Ellos pudieron, a través de Jesús, transformar la frustración de haberlo probado todo en una oportunidad de crecimiento. En nuestra vida siempre habrá oportunidades de parte de Dios. Nosotros podemos quedarnos atados, podemos quedarnos detenidos, podemos quedarnos con la excusa de que ya lo hemos intentado y sin resultado, o podemos darle la oportunidad a Dios y decirle, Dios, ahora esto lo voy a hacer con vos. Y cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios, Dios transforma nuestra realidad natural en algo espiritual. Dice que después de esto, Jesús les dijo, ahora no solamente serán pescadores, ¿no?, que salen a buscar lo suyo, desde ahora en adelante, esto lo van a aplicar a la vida de otras personas. Dios quiere que vos puedas transformar tu dolor en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de conocer a este Dios de una manera diferente en la que lo has conocido. Un Dios que puede sanar, un Dios que puede cambiar tu realidad, un Dios que no es que te va a ayudar a llevar tu carga, sino que es un Dios que va a reparar lo que otro dañó. Gracias, Graciela. Así como les presentamos en los distintos módulos